Un saludo desde el Globo Rojo, donde hoy tenemos la suerte de hablar un rato con Mariluz Nieto Hernández. Mariluz, es un placer estar contigo y decirle a nuestros oyentes que estamos con una verdadera maestra dentro de la pedagogía terapéutica. Hay que empezar llamándote por tu nombre, que es maestra. Pues sí, realmente hemos tenido en el campo de la educación maestras, profesores, pero realmente la diferencia es que la maestra conoce a la familia, conoce al alumno y está más unido al alumno. Cuando se ve una persona con tu sensibilidad, tu bagaje enorme, tu afición a la música, que has creado un grupo, te propuse que por qué no ibais a GESAN y me llevo la sorpresa de que allí sois un grupo ya queridísimo, que estáis yendo un montón de veces cada año. Bueno, es que lo de GESAN es un punto y aparte, gracias a ti, por supuesto. En GESAN es una residencia, te diría, única porque es que es participativa. Todas las personas, además personas que están en sillas de ruedas, bailan con nosotros, disfrutan. Los profesionales lo mismo, la directora, todos, es que todo. Y no quiere decir que las demás no, que GESAN es punto y aparte. ¿Por qué? Pues porque participa y nosotros no vamos a bailar, nos lo vamos a pasar también muy bien con ellos. Sí, os disfrutan muchísimo. Pues esa alegría, esa sensibilidad que llevas a otros campos, llevas muchos años trayéndola al Globo Rojo. Hoy que te he visto dar clase, yo tenía la sensación de que ese niño estaba con su madre. Pues sí, cierto es. Trabajo con los alumnos y procuro ponerme en igualdad y en condiciones que los demás. Una alumna más. Mariluz, se les tiene que coger un cariño inmenso, una persona tan cerca, que cuando le quieres explicar una cosa se la das masticada, que disfrutas mucho porque estás viendo de día en día su aprendizaje. Yo creo que al final esto enriquece a las dos partes. Por supuesto. Aparte de que es verdad que estás hablando del tema de la sensibilidad, es prioritario que una persona que vaya a trabajar con otras personas con unas discapacidades determinadas, llámale X, aunque sea, o niños pequeños, tiene que ser muy sensible, tener una empatía y ponerse en lugar de para tener buenos resultados y tampoco esperar una expectativa maravillosa, porque entonces viene ahí ya el fracaso del profesional, cuando estás un día haciendo una cosa y resulta que no le ves resultado. Pero yo soy partidaria que insiste y el que trabaja siempre queda, ¿eh? Doy fe de que sí, de que queda. Mariluz, dentro de tu grandísima experiencia entre los muchos campos, porque hemos hablado también del musical, conocedora en profundidad de los sordociegos, estas personas sí te has tenido que llevar sorpresas, porque un ciego tiene una sensibilidad exquisita con el tacto, el olfato. También un ciego es una persona que tiene fama de, por ejemplo, dentro de los fisioterapeutas ser muy buenos. Todas estas profesiones que tú has encaminado, los has visto crecer y has visto que en algunas incluso son superiores como profesionales a los que vemos. Por supuesto. Hay de todo, claro. Lo que sí te digo es que yo, por ejemplo, en el tema de sordoceguera, pues no tenía ni idea. Claro, la ceguera sí, porque ya llevo pues 19 o 20 años trabajando en este campo, en el equipo educativo de la ONCE, pero sordo pues no tenía. Entonces hace como aproximadamente, te cuento, 12 o 14 años que nos empezaron a preparar en Madrid la unidad de sordoceguera, que yo fue por primera vez cuando lo oí, y nos empezaron a preparar de lengua de signos, y de hecho, la primera profesora que hubo en el ciclo formativo que tenemos aquí de sordociego, que se llama Ana García, fue profesora del instituto y era alumna, porque no existía entonces la titulación y nosotros la teníamos en el equipo nuestro y fue la primera mediadora, que de ahí surgió la figura del mediador, que es una profesión nueva y muy reciente, llevará pues eso, entre 12 o 15 años, y fue Ana García la primera. Luego el segundo es el que está ahora, que es Antonio, que fue alumno suyo. Y entonces, con anterioridad, teníamos conocimiento del campo de sordoceguera, que es donde se encuentran las dos discapacidades, sordo y ciego. Y de ahí salió la figura del mediador. Diferencia entre intérpretes, que los que hay ahora muchos, pero no siempre han existido. Porque ya te digo que es que estamos hablando desde el principio de los principios. Incluso una profesora del equipo, María Ángeles Núñez, que hizo los ciclos estos de que te estoy diciendo pioneros en Madrid de lengua de signos, en aquella época
llegó hasta casar en Ávila a un matrimonio sordo, porque entonces no existía el lenguaje de signos como en la actualidad. Hoy ya la sociedad se ha despertado en ese campo e incluso ya hay ciclos formativos, hay carreras, se da y tal, pero no siempre ha existido eso. Y en nuestro equipo teníamos la experiencia pre a lo que es hoy día el intérprete y el mediador. Y en nuestro equipo fue la primera persona que hubo mediadora antes que intérpretes, porque los intérpretes no existían la formación. Ya hoy día, de hecho, incluso la primera mediadora e intérprete hizo periodismo. Mariluz, en el Globo Rojo que llevas tantos años y eres tan querida, sí ha sido un campo de labor grandísimo y, de hecho, contando los años atrás en los que has estado trabajando, has visto ya después hombres muy formados con su profesión que son uno más en la sociedad, incluso que aportan cosas interesantísimas. El correr de los años tiene que dejarte un pozo muy rico. Pues sí, aquí en el Globo Rojo son niños pequeños. Pero claro, los niños pequeños se hacen grandes y te los encuentras luego ya de mayores en muchos sitios. Pero sí que te encuentras gente maja, majísima. Mafú era un niño acogido que venía de Asturias y vino aquí a la Universidad de Salamanca. Hizo Ciencias Sociales primero y luego Ciencias Políticas. Yo lo conocí en Ciencias Sociales, tuvo el perro guía por primera vez en el campus universitario, que sabía más el perro que él, en movimiento, lo conocían en todos los sitios. Su problema, que también era auditivo, también tenía problemas auditivos, pero hizo todo el tema era representante en Bruselas de los alumnos universitarios con discapacidad y hoy día está trabajando en el extranjero. Es impresionante ver que esta gente tienen que hacer un sobreesfuerzo si se comparan con personas no discapacitadas. El sobreesfuerzo, bajo el punto de vista nuestro, pues sí. Yo he visto un niño que le cortaron una pierna a la altura de la rodilla, de infantil. A la semana siguiente lo vemos en una silla de ruedas con la pierna tiesa y bueno, como si no hubiera pasado nada, feliz, un niño feliz. Pero es que a la semana siguiente, como voy un día a la semana, me lo veo caminando. Y a la otra semana utiliza la pierna ortopédica como la mejor que la otra, dándole al fútbol, dándole a lo que sea, y alucinante, alucinante. Las posibilidades que tiene el cuerpo y la persona de adaptarse al medio o a la necesidad. El refrán ese, que el Señor nos libre de someternos a la mitad de lo que somos capaces de aguantar, es un hecho. Sí, por supuesto. De hecho, todas las personas que tenemos todo somos más vagos, no nos damos cuenta, no lo valoramos. Yo no voy a criticar a nadie. Mi vista yo no la he valorado lo suficiente porque he tenido una vista muy rica. Sin embargo, ahora que necesito por la edad ya las gafas y tal, pues ya me cuido. Desde pequeñitos ya hay una diferencia en cuanto a disciplina o en cuanto que ellos se ven diferentes pero compensan con su manera de ser. ¿Se les ve alguna diferencia de este tipo? Yo creo que la diferencia la marca la persona. Si la persona, el carácter de la persona, si la persona en cuestión es abierta, no hay marca diferencia, ni incluso los compañeros tampoco. Sin embargo, si la persona es introvertida, tiene un mundo aislado, un mundo rico y se entretiene con cualquier juguete, van los niños, van a jugar con él y no quiere jugar, entonces mucho depende de la personalidad. Pero lo que es el trato tú a tú dentro del aula o con los profesores o con los compañeros, no hay diferencia. Incluso suelen ser los compañeros en un aula donde hay un niño con un problema determinado. Los compañeros de ese aula, todos en general, son más sensibles, más sociables, más ayudar al compañero que lo necesita. Sin embargo, el que es líder, el que como que son todos buenos, pues son más brutos, no tiene esa sensibilidad. Es suerte tener alumnos dentro de un aula de integración que ya se llama de inclusión, porque si las cosas van bien y lleva una programación adecuada y el profesor es sensible y lo lleva desde un principio organizado, todos aprendemos de todos. Como el niño con un problema determinado, si el patrón a imitar es mejor que el suyo, se supera. Pero también los niños se benefician de la deficiencia o de la discapacidad o incluso de otro país o de otras costumbres o de otras cosas cuando se va a trabajar las necesidades específicas de una persona determinada o lo que necesita esa persona determinada, también se enriquecen. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay otras personas que no son como ellos, pero que son muy importantes en su vida.
un niño simplemente con el hecho de ayudar a otro niño, ya él se siente importante. Luego también, como persona, se enriquece. Mariluz, es un placer que siempre nos concedas tu palabra, así que ha sido un placer, una vez más, haber podido charlar contigo aquí en el Globo Rojo. Y hasta otra ocasión, que nos encantará seguir estando contigo. Gracias a vosotros y un saludo para todos. Es la hora de la agenda en el Globo Rojo. Laura Marcos, un saludo. Gracias, Daniel, un saludo y bienvenidos a la agenda. Estos días de frío, de bajada de temperatura, nos indican que efectivamente estamos en pleno otoño y despidiendo ya el mes de octubre para pasar a noviembre, en el Globo Rojo se ha querido trabajar muy a fondo las sensaciones que transmite la nueva estación. Los niños perciben enseguida estos cambios, notan que poco a poco hace más frío y por tanto deben vestirse apropiadamente para ello, con botas, chubasqueros, gorro, bufanda. Es muy importante conocer estos elementos, saber identificarlos y comprender para qué sirven desde las edades más tempranas. El otoño está presente en los 5 sentidos y tal vez el más inmediato sea la vista. Los colores, amarillo y marrón principalmente, protagonizan los paisajes urbanos, los parques y los lugares que los niños visitan a diario. En este sentido, los grupos de 3, 4 y 5 años, los rojos, han realizado una salida para acercarse a los cambios del otoño, contemplar los colores y palpar las sensaciones propias de esta estación, como las hojas secas o los frutos propios de esta época. En esta salida, además, se ha pedido a las familias que los niños vinieran vestidos de los colores amarillo y marrón propios de la estación para estar aún más inmersos en esta actividad. Para el Globo Rojo, el otoño es una estación que tiene muchas posibilidades y lejos de parecer una época triste por el frío y la caída de las hojas, queremos transmitir a los niños las sensaciones de esta época del año que son distintas a la primavera, pero no menos agradables por otro lado. El otoño, además, da lugar a la capacidad artística. La música, y en concreto obras clásicas como las de Vivaldi, son muy recurrentes estos días en las aulas y se utilizan para trabajar con los niños en clase como fondo de determinadas actividades o como actividad en sí misma. Son objeto de escucha, de reflexión o también herramienta para la expresión corporal. Como vemos, el otoño, que ha sido protagonista estos días en el Globo Rojo, es recibido en el cole con mucha alegría por parte de los niños y no tiene por qué ser en absoluto una época triste o menos divertida. Y hasta aquí la agenda de esta semana, Daniel, y nos despedimos hasta la próxima. Gracias, Laura Marcos. Nos vemos.